Bueno, muchas gracias, Noemí. Les damos una muy cálida bienvenida a Abriendo Caminos. Gracias por estar del otro lado. Estamos con un invitado muy especial, el doctor Natalio Feijerman. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. Gracias. El doctor ha sido durante muchísimos años el jefe de neurología del Hospital Garrahan. Y además, lo más importante, para que ustedes sepan, es el que escribe los libros de donde los médicos estudian y perfeccionan los conocimientos en neurología, pero no solo en Argentina, en Latinoamérica y en Europa. Y lo que quiero es que ustedes sepan que en Argentina esto también pasa. Abriendo Caminos es un programa dedicado al cuidado de la infancia y a darles herramientas a los padres y a los docentes para que puedan serles útiles, para que puedan tomar alguna acción con respecto a lo que pasa con sus hijos. Y elegimos con el doctor Feijerman empezar a hablar acerca de lo que deben saber los padres, acerca de lo que es la comunicación, el aprendizaje, el lenguaje y la conducta de nuestros niños. Y arrancamos así. Doctor, ¿qué debemos pensar ante un niño pequeño que no cumple con el desarrollo madurativo esperable? Bueno, eso es muy importante para los padres y para los pediatras también, que son los que tienen que tener el alerta más claro respecto a lo que nosotros llamamos trastornos del desarrollo. Ajá. En realidad ahora se está llamando trastornos del neurodesarrollo. Ajá. Pero preferiría seguir en este momento con el título anterior, sí, porque hoy, por el tiempo de que disponemos, no vamos a poder incluir la deficiencia intelectual, que ya implica un 3% de la población infantil y que en realidad lo dejaríamos hoy aparte. Entonces perfecto. Hablamos de los niños que tienen dificultades en la adquisición de pautas de maduración, ya sea en la conducta, en la motricidad, en el lenguaje, sí, o en el aprendizaje, en la comunicación, en el aprendizaje de la lectoescritura, teniendo un desarrollo intelectual normal. Y para ir de a poquito y que la gente pueda ir entendiendo, hay un dato que le vamos a dar. ¿Por qué elegimos con el doctor Feijerman hablar de trastornos del desarrollo? Porque si bien suena como algo extraño para los que no están en el mundo de la salud o la educación, esto afecta al 15% de los niños en Argentina, ¿no? Entonces, de una manera simple, doctor, digamos, ¿cómo se puede definir un trastorno del desarrollo? Y después de definirlo, vamos a empezar a hablar de a poquito de esos que son los más frecuentes. Y además, le quiero preguntar, ¿por qué existe esta controversia entre lo que es lo orgánico versus lo que es emocional? A usted que estuvo más de 20 años en el Hospital Garrahan, en el Elizalde, en el Gutiérrez, ¿por qué pasa esto? Bueno, porque es muy difícil. Primero vamos a tratar de ubicar cuáles son los cuadros que se presentan dentro de estos trastornos sí, de desarrollo. Si afecta a la conducta, corresponde a los niños que tienen un trastorno de atención, sí, que habitualmente va acompañado de hiperactividad, son muy inquietos, más movedizos de lo que corresponde para lo común. Muchos tienen conductas impulsivas, no se pueden controlar. En general, todos los niños con distintos trastornos del desarrollo tienen en común una baja tolerancia a la frustración. Son los chicos que no se bancan perder, que no toleran y que pueden tener más rabietas, pueden tener muchas reacciones secundarias a esa baja tolerancia a la frustración. Esto sería lo que se conoce como ADD o trastorno de atención con hiperactividad. Esto que todas las docentes y que todas las docentes conocen. Como todas las cosas,
Sí. A veces hay exageraciones y en estos momentos hay lugares donde se sobrediagnostica trastorno de atención con hiperactividad. Cualquier maestra que ve a un chico un poco inquieto quiere que lo mediquen porque considera que es un chico hiperactivo, ¿no? Y uno tiene que pensar, no es lo mismo en qué circunstancia está. El mismo niño, si vive en el campo con una mamá tranquila, no lo va a considerar hiperactivo nunca. En cambio, si vive en un apartamento chiquito, con lo que se mueve un niño normal, cualquiera puede parecer hiperactivo. Entonces, no es tan fácil hacer el diagnóstico y tener cuidado con los sobrediagnósticos. El otro... Sí, déjeme que le intercale una pregunta. ¿Cuál es la frontera que existe entre la neuropediatría y la psicología? Porque sé que estoy al tanto que está por salir un libro suyo, que lo está escribiendo con alguien, no sé si está terminado. No, todavía no está entregado. Acerca de la neuropsicología, ¿no? Pero, ¿cuál es esa frontera? Yo sí tenía un libro Sí. Que se llamaba justamente Las fronteras entre la neurología y la psicología infantil, que incluía todos estos temas, porque estos siempre fueron temas de discusión, ahora falta describir los otros, pero siempre Sí. fueron temas de discusión entre neurólogos y psicólogos o psicoanalistas, Sí. porque en principio, como son niños, dijimos que tenían una inteligencia normal, que no tienen una lesión cerebral evidente, se le hace un estudio de edad normal, se le hace un estudio de imágenes de edad normal, son situaciones especiales para alguien que es muy psicologista, interprete que esto es puramente de origen psicológico. En cambio nosotros, por estudios de distinto tipo, hemos demostrado y estamos convencidos de que estos son trastornos de tipo neurobiológico. Por algo, estos chicos, y después podemos hablar de eso si quiere, Sí. los hiperactivos, si le da un sedante se excitan y si le da un estimulante se calman. Eso tiene que ver con la química del cerebro. Es así. Desde ya, yo comparto plenamente, pero creo que es muy importante hablarlo y que esta controversia y esto... Eso no quiere decir que un niño hiperactivo no se pueda beneficiar de un apoyo psicológico, pero yo buscaría lo mismo que dijimos en la reunión anterior, sí. Una psicóloga que no piense que todo es emocional, que pueda aceptar que este niño es así y hay que ayudarlo para poder superar sus inhibiciones, superar sus frustraciones, integrarse mejor en la sociedad. Y siendo que, no sé si me equivoco, pero dentro de los problemas de la maduración, esto que se llama ADD, perdón por decir ADD, ¿cómo se diría correctamente para que... ADD es inglés, sí, Attention Sí. Deficit Disorder, Sí. pero acá es trastorno TDAH, trastorno de atención con hiperactividad. Con hiperactividad. Le quiero hacer una pregunta que creo que muchísimos padres se hacen, que es, usted, y de vuelta, con toda la experiencia, es partidario de que estos chiquitos reciban medicación o no? Es la única situación en que yo negocio con los padres si se medica o no, porque yo creo que les ayuda, pero no cura. Usted le da la pastillita y funcionan mejor en el colegio, se concentran, escriben mejor, se integran mejor, pero pasan las horas de efecto del medicamento y vuelve adelante. O sea, no es que le va a dar un tratamiento de X meses y se cura. Y entonces si los padres no quieren, para mí no es grave. En cambio, si un chico de una epilepsia, el padre no quiere medicarlo, yo no lo acompaño. Prefiero que lo atienda otro colega. O sea, está claro, yo pienso que la medicación viene la doy, yo la uso desde hace muchos años, se tolera muy bien y después son los padres los que vienen a pedir que le dé. A veces tengo muchos casos que yo lo recomiendo de lunes a viernes para las escuelas y muchos padres dicen, doctor, no se lo puedo dar los fines de semana porque en el club me vuelve loco. Y doctor, ¿esto está comprendido dentro de lo que son los problemas de atención y conducta? Hay problemas de conducta que no pasan por la hiperactividad, es otro tema más Sí, psicológico. pero es de atención. Estos son trastornos de atención con o sin hiperactividad. Hay niños que tienen nada más que trastorno de atención y no son hiperactivos.
también es importante. Es importante. Tenemos que ir a una pausa y quiero que cuando volvamos pedirle que nos explique qué es, perdón por la palabra difícil, ¿qué es la dislexia? Cuando volvemos de pausa, ¿nos contesta? Gracias. Este es un libro sobre trastornos de desarrollo que yo pensé y coordiné, pero tiene muchos colaboradores en distintos temas. Creo que es muy útil no solo para los médicos, sino para todos los profesionales de la salud. Y he visto que muchos padres de pacientes les venía bien leer porque encontraban los síntomas de sus hijos aquí expuestos. Como curiosidad, este libro se publicó el año pasado en el Diario de la Nación y se vendía, por supuesto, 5 veces más barato que la misma editorial que lo vendía desde 2010. Para mí fue muy especial y fui a un kiosco donde se vendía el libro y me saqué una foto, porque la primera vez en mi vida que se vende un libro mío en un kiosco. Y eso fue un movimiento muy interesante de que este tipo de bibliografía sea accesible al público en general. Y este es el libro del doctor Natalio Fejerman, Trastornos del Desarrollo de Niños y Adolescentes, Conducta, Motricidad, Aprendizaje, Lenguaje y Comunicación, el cual estudiamos todos los médicos en Argentina, Latinoamérica, y bueno, que es fundamental que todos los médicos la tengan. Y a mí me queda una pregunta pendiente, doctor. O sea, ¿qué es la dislexia? Que es tan importante que todos sepamos. Por definición, de acuerdo a lo que habíamos mencionado antes, un niño tiene dislexia cuando tiene un desfasaje de un par de años entre su capacidad de aprendizaje de lectoescritura y la que corresponde para la edad que tiene, teniendo una inteligencia normal. Sí. Ahora hay distintos tipos de dislexia. Hay distintos, pero quiere decir que, digamos que, ¿cuándo los padres deben consultar? Cuando un chico va, primero, esto surge en la edad escolar, se manifiesta, no es que surge, claro, porque la genética de la dislexia está demostrada ya. Hay distintos genes involucrados en la dislexia, pero cuando está enfrentado a leer y a escribir aparecen sus dificultades, ¿no es cierto? No confundir con que el chico escribe una letra invertida a los 6 años, por eso desfasaje de 2 años entre lo normal y lo que corresponde a normal y lo que él tiene con inteligencia normal. Pero cuando en el colegio se nota y en los cuadernos de notas que el niño fusiona sílabas, omite letras, omite palabras, no lee, rechaza leer, le cuesta leer, esto es lo más probable que tenga una dislexia. Una cosa, para diagnosticarlo usamos la semiología del cuaderno. Yo le pido a los padres que me traigan una carilla con una copia, un dictado y una escritura espontánea. Y con eso uno puede acercarse bastante al diagnóstico de dislexia. Y si me permite, no tiene que ver con el tema que estamos tratando, pero es una pregunta que nos llega de una mamá. Digamos, con respecto a los niños, y es tan importante esta pregunta, los niños que son zurdos, ¿es correcto o no que se deba estimular el lado derecho, la mano derecha del cuerpo, el pie derecho? ¿Es correcto o es equivocado? A ver si podemos aclararle este mito a la gente. El niño que es zurdo, definitivamente zurdo, que no se confunda con otra cosa, lo es porque en él domina para la motricidad el hemisferio distinto al que domina habitualmente. Sí. Habitualmente es el hemisferio, la mitad izquierda del cerebro, que es dominante para motricidad y por eso la mayoría de la gente es diestra. Sí. Pero en el zurdo el dominante es el hemisferio derecho y por eso usa mejor la motricidad en el cuerpo izquierdo. Entonces hay que dejar que sea como la naturaleza lo dotó, no tiene sentido contrariar eso. Bueno, de hecho hay ejemplos contundentes de hábiles deportistas que son zurdos, ¿no? No es que sean más inteligentes o menos inteligentes que los otros.
O sea, no tiene nada que ver con eso. No. Bueno, y sí también queremos avisarles que en la Argentina, por ejemplo, en las escuelas primarias, en todo lo que es el material educativo, hay material específicamente hecho para chiquitos que son zurdos. Entonces, esto que se pensaba antes, que había que estimular el lado derecho del cuerpo, esto no es así y lo están escuchando por el doctor Fejerman. Y cambio y voy rápido de vuelta. Cuando uno de nuestros hijos juega por ahí, quizás con demasiada dificultad, lo voy a decir, es como a la pelota, le cuesta andar en bicicleta más que lo normal, no se puede atar bien los cordones de las zapatillas. No quiero decir el nombre técnico, pero le pregunto, ¿qué es esto? No hace falta el nombre técnico. Son chicos que pueden tener dificultades en motricidad gruesa o motricidad fina. Motricidad fina es más lo manual, motricidad gruesa es desde sentarse más tarde, caminar un poco más tarde, les cuesta pedalear un triciclo, andar en bicicleta y por supuesto les van a costar los deportes competitivos. Sí. Y esto, como yo no dije que prácticamente todos los trastornos del desarrollo se ven más frecuentemente en varones que en mujeres. Ajá. Es decir, de 3-1 o 4-1, varón a mujer. Y entonces yo siempre pongo el ejemplo. Un chico que tiene esta torpeza motora, sí. Un varón, el padre, ¿qué hace frente a un varón que no le responde, no le patea la pelota al 1 año y medio como tiene que hacerlo y no lo llaman para jugar? Él le busca alternativas, le enseña cosas, el chico aprende muchas otras cosas, pero no va a jugar al fútbol porque no lo llaman. Sí. Entonces yo creo que es muy importante el diagnóstico temprano para que este padre no tenga otra conducta, como por ejemplo aislarse, separarse del chico, no ayudarlo. Y había una expresión de un psicomotricista muy bueno que decía, los padres tienen que cachorrear con los niños. Y es muy importante que no solo que patee la pelota, sino que juegue con el chico, que use lo corporal para jugar con su hijo, con el varón, y que no se desaliente él porque su chico no salga campeón de fútbol, ¿no? Y yo no sé si es correcto o no, pero yo leí, usted corríjame, que Einstein es como una de esas personas que hizo que la humanidad avanzara enormemente. Yo leí que él tenía este problema de la dislexia y la de... digamos. Yo no conozco, sé que el cerebro de Einstein se estudió después de muerto, especialmente desde el punto de vista neurocientífico, pero no conozco los trabajos que menciona sobre dislexia y ADD. Lo que sé que muchos médicos, cuando un chico no habla, le dicen, no se preocupe, Einstein habló a los 4 años. Y eso no es bueno, porque si un chico no habla, hay que tratar de diagnosticar por qué no habla y ayudarle lo antes posible, y no esperar la evolución natural de ese problema. Es decir, con respecto a lo que es el lenguaje, digamos, ¿en qué momento tendríamos que consultar o a qué edad más o menos si notamos que algo no está bien? O sea... Bueno, sí, lógicamente, un chico al año dice la primera palabra, a los 2 años tiene que decir palabras asociadas, por lo menos, y después usar frases. Y ya hay esquemas de maduración conocidos para que están padres, en el libro, ¿no es cierto? Que decir, bueno, si no habla, no hace un par de palabras a los 2 años, ya tiene un trastorno del desarrollo del lenguaje, que es muy común, más en los varones que en las nenas, y lo más frecuente es la dificultad en la expresión, pero son chicos que entienden. Cuando no entienden lo que se les habla ya es más serio, porque puede tener lo que se llama una disfasia de recepción. Es decir, si no entiende lo que se les habla, ya es mucho más complejo que la disfasia simple de expresión que se ve en un 2% de los varones y que después se va mejorando con el curso del tiempo. Perdón, ya hablando de lenguaje y aprendizaje, los chicos que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje importante, es más frecuente que tengan dislexia en la edad escolar. Con respecto a eso, a esta sigla TGD famosa y trastorno generalizado del desarrollo, que creo que
corríjame, que incluye lo que es el autismo infantil y todo esto. Yo le pido, si acepta, una invitación para hablar específicamente de esto. ¿Sabe por qué? Porque, corríjame, primero porque es un tema enorme, pero además porque la incidencia o la frecuencia es enorme, y por otro lado, porque con una detección precoz, el futuro de esos chiquitos cambia enormemente. ¿Es correcto? Es correcto, lo de la frecuencia también ha aumentado y no sabemos bien por qué. Ahora se llama trastorno del espectro autista, no sé, pero es lo mismo, no se llama más TGD, pero en eso creo que en este programa no se podía haber incluido porque es muy complejo y hay mucho para hablar. Y usted me está invitando. Yo estoy haciendo un montón de preguntas. Pero preguntas que todos necesitamos saber. Y una le hago con respecto a neurología, que tan habitualmente en neurología pediátrica se le pide un electroencefalograma a los chicos, y la gente y todos tenemos asociado con que es el estudio. Cuando viene informado de arritmia en el electroencefalograma, que uno como que no entiende bien qué significa, ¿está correcto informarlo así o es un error? El término de arritmia dejó de usarse hace 30 años, pero en realidad no es que estuviera mal el término. El electroencefalograma lo usamos todos los días. Yo antes de medicar a un niño, en epilepsia siempre, pero antes de medicar a un niño con trastorno de atención con hiperactividad también le pido un electroencefalograma. Y el 10% de los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje tienen alteraciones, y el 40% de los chicos con autismo desarrollan epilepsia. O sea que es un instrumento muy útil. El tema es que mucha gente formada en adultos interpreta los electros de los niños, que son un poco distintos. Yo he visto, en realidad, hay laboratorios de electroencefalografía donde no informan un electro normal ni por equivocación. En cambio, tiene uno que conocer las variantes de lo normal dentro de la niñez. Esto es duro, pero bueno, es así. Es así. Otra pregunta que nos queda es respecto a la cefalea en los chicos, el dolor de cabeza en los chicos, que es otro motivo tan frecuente de consulta en las guardias pediátricas, y que donde tantas veces se diagnostica, bueno, es tensional, es por estrés, es por todo esto. Con respecto a lo que estamos hablando hoy acerca de esto, trastornos del desarrollo, ¿hay alguna relación entre lo que sería cefalea y trastornos del desarrollo, la lectoescritura? Los niños pueden tener cefalea tensional cuando tienen frustraciones, por ejemplo, les cuesta aprender, pueden tener cefalea de origen emocional, pero no olvidar que un porcentaje muy importante de los niños que consultan por cefalea tienen lo que se llama migraña, y esta es una enfermedad genéticamente determinada que empieza en la niñez, y yo no he visto ningún niño con migraña que no tuviera un familiar directo afectado de migraña. Y eso es un diagnóstico clínico también. No se conoce el gen de la migraña como para decir lo confirmo o lo descarto. Pero es cierto que cualquier chico con problemas de integración puede tener una cefalea de tipo emocional. Pero de todos modos, lo que quiero decir y que quede como mensaje para todos, que cuando nos dicen, bueno, es una cefalea porque está nervioso, y lo dejamos pasar, o sea, seamos más prudentes, ¿no? Siempre se ha desconsiderado la cefalea, se han desconsiderado los niños, como diciendo, bueno, no puede ser que le duela la cabeza realmente. Y muchos chicos sufren mucho por los dolores de cabeza, entonces hay que atenderlos, hay que diagnosticarlos, hay que medicarlos si hace falta. Doctor, que ha convocado para este programa de autismo y TGD, pero ahora sí, quiero que por favor le dé un mensaje a toda la gente, al sector profesional, al sector docente, al sector médico y a todas las personas que están vinculadas de una u otra forma con la infancia en Argentina. Bueno, esto es una posición personal. Yo pienso que en todos los órdenes de la vida
el diagnóstico es muy importante. En nuestro país, un buen diagnóstico de la situación económica sería un paso muy importante a dar antes de tomar las medidas para resolverlo. Entonces yo no le escapo a los diagnósticos. La gente y muchos maestras y mucha gente poner etiquetas, no es grave eso, no pasa nada. Lo importante es saber si hay que ayudarlo de otra manera con el niño o no. Y tener un diagnóstico adecuado. Para mí eso es fundamental en todos los órdenes de la vida y en la medicina especialmente. Entonces, si el niño, ustedes notan que tiene problemas, que el niño no es feliz, que no está bien integrado, que ustedes tienen problemas para llevarlo en cualquiera de estos trastornos de que hablamos, hay que hacer una consulta y si le dan un diagnóstico, esto, en comparación, nosotros vemos niños con problemas mucho más graves que estos trastornos del desarrollo. Entonces, esto, si ayudamos a que hagan una vida totalmente normal, creo que es un punto a señalar, ¿no? Y a recomendar. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Lo esperamos en el próximo programa. Pero... y además, bueno, para todos, o sea, sepan que en la Argentina el doctor Fejerman es el que le transmite la información a todos los médicos en Latinoamérica y en Europa. Y esto pasa en Argentina. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar de otro lado y los esperamos la semana que viene abriendo caminos. Chao, hasta luego. Qué programa, ¿no? Cuántas preguntas que el doctor Alejandro Alter hace y que nos faltan más. Tenemos que agradecerles por ingresar a Twitter, en Facebook, en todas las redes sociales, abriendo caminos cada vez con más amplio, un abanico enorme, y ahora con nuestra página de internet, www.abriendocaminos.com.ar. Genial. Y te recordamos que ya he metido el programa, lo encontrás en YouTube. ¿Tenemos el próximo encuentro? Por supuesto, aquí en Metro. Nos vemos. Chao.